Bienvenidos amigos de la ciencia a este su canal Experimentando con Witsi. Y Aurelio. Hoy experimentaremos con los fluidos que desafiaron y desafían al mismísimo Newton, los fluidos no newtonianos. Los ingredientes para preparar este increíble fluido los podemos encontrar en cualquier cocina. Toma nota, Aurelio. Necesitaremos maicena o fécula de maíz, agua, colorante vegetal, solo para que se vea mucho más genial, Yo elegiré verde porque es mi color favorito. y un tazón grande donde poner todo. Aurelio, ayúdame a vertir la maicena. Es un paquetito de maicena, aproximadamente 100 gramos. Que todo quede bien. Sí, Witsin. Nada más la sacudo un poquito más y ya quedó. Que no se desprecie nada de maicena, con cuidado. Perdón, Witsin. Tendremos cuidado. Muy bien, ahora vamos a echar aproximadamente una cuarta parte de taza de agua. No tiene que ser mucha agua porque si no, no va a quedar con la consistencia que necesitamos. Y ya para finalizar, vamos a ponerle las gotas de colorante del color favorito de Aurelio. Cosa tiene que estar bien. Y vamos a empezar a revolver. Tenemos que revolver muy bien todo. Va a ser un poco difícil, pero valdrá la pena. Ok. Se integre toda la maicena con el agua. Ok, y así más o menos ya queda. Parece una gelatina, ¿no? Un slime con este color verde. Muy bonito. Ok, más o menos con lo que es esta consistencia, ya quedó nuestro fluido no newtoniano. Muy bien. Lo que decía Newton en pocas palabras es de que los líquidos siempre tenían la misma resistencia o oposición al movimiento propia de cada líquido, ¿no? Como vemos, el agua es muy rápida. Mientras tanto, la miel pues es mucho más espesa y se cae muchísimo más lento de la cuchara al bote. A esta oposición al movimiento de un fluido la llamo viscosidad, ¿no? Y como podemos ver, pues los fluidos se pueden clasificar por su distinto tipo de viscosidad. Como hemos podido ver, el agua fluye mucho mejor, es decir, que tiene menor oposición al movimiento. En cambio, la miel tiene una mayor oposición al movimiento. Witsi, ¿eso quiere decir que la miel tiene mucha mayor viscosidad que el agua? Estás en lo correcto, Aurelio. De hecho, la miel tiene 7 veces más viscosidad que el agua. ¿Ok? Pero veamos qué es lo que pasa con nuestro fluido que acabamos de preparar, nuestro fluido no newtoniano. En este caso, el fluido no newtoniano, con una fuerza muy pequeña, se va a comportar como si fuera líquido, como pueden ver. Puedo meter mi mano sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, si le aplico muchísima fuerza, por ejemplo, trato de golpear, trato de meter mis dedos muy rápido, se va a resistir bastante a ese cambio y se va a comportar como si fuera sólido. Esto Newton pensaba de que no podía existir. Por eso le llamamos fluido no newtoniano. En honor, pues, o deshonor, en este caso sería más bien a la equivocación de este grandioso científico llamado Newton. Witsi, por ejemplo, si yo corriera encima de ese fluido muy rápido y muy fuerte, ¿podría caminar? ¿Es lo correcto, Aurelio? Oh, muchas gracias, Witsi. Ahora podré ser un ninja como los de Naruto. Con permiso, voy a cumplir mi sueño. Mientras Aurelio regresa, te invito a que hagas tu propio fluido no newtoniano en tu propia casa y hagas todos los experimentos y juegues con él. ¿Y por qué no? Crear nuevos experimentos como Aurelio. Ya regresé, Witsi. Me quedé con ganas de seguir viendo más fluidos newtonianos. ¿Tenemos más como estos? Por supuesto que sí.
y muchos no son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, en la cocina tenemos varios. Tenemos la cajeta, aunque no lo crean, también es un fluido newtoniano. La cajeta, al igual que nuestro fluido newtoniano de agua y maicena, si con mi dedo le aplico poca fuerza, se hunden fácilmente. Si empiezo a aplicar mucha fuerza repetidamente, se empieza a comportar como si fuera sólido. Así que si no tienen maicena, esta es una excelente opción para experimentar un fluido newtoniano. Y oye, Witsi, ¿no hay otros fluidos no newtonianos en la cocina? Creo que sí. Otro de ellos es la cápsula. ¿Nunca les ha pasado que siempre batallan para echarle cápsula a sus papas fritas? Sí, Witsi. Yo quiero a mis papas y no tenemos cápsula. Bueno, ya después compraremos cápsula y te proveeré tus papas. Sí. Bueno, ¿por qué ocurre de que nos cuesta tanto trabajo sacar la cápsula del envase? Lo que pasa es de que al contrario de nuestro fluido no newtoniano o la cajeta, es que la cápsula, entre más fuerza le pongas y presión a esta, más líquida se volverá y entre menos es más sólida. Oh, Witsi, y por eso tengo que pegarle varias veces al bote para de que pueda echarle cápsula a mis papas. Así es, Aurelio. Oh, ¿y tenemos más de estos fluidos en la casa, aunque no es en la cocina? Creo que sí. Otro de ellos, que usas todos los días, o eso espero por lo menos, es la pasta de dientes. Oh, ¿de verdad? Así es. Boca. Oh, entonces tiene mucha utilidad los fluidos no newtonianos. Así es, Aurelio. Para saber cómo se comportan los fluidos, primero tenemos que definir la viscosidad. Uy, sí, pero ¿qué sabes qué es viscosidad? Como dijiste antes, es la resistencia al movimiento de un fluido. ¿No es cierto? Así es, Aurelio. Sin embargo, tenemos que explicarlo un poco más al fondo para que lo puedas entender, un poco más técnico. Pero tengo miedo que sea técnico. Y si no entiendo... No te preocupes, Aurelio, lo vas a entender muy bien. Y seguro que todos ustedes también. Bueno, Witsi, confío en ti. Los fluidos están hechos por partículas, por ejemplo. Los fluidos están hechos por partículas o por moléculas. Son partes muy diminutas del fluido que nosotros no podemos ver, sin embargo que están. Por ejemplo, el agua, pues, está hecho por hidrógeno y oxígeno, para los que saben un poco más de química. Para entenderlo más sencillamente, vamos a verlos como si fueran pequeños puntos. Si podemos hacer mucho zoom a un fluido, podríamos ver estas pequeñas moléculas. Aquí he exagerado un poco, pero nos servirá para entender. La viscosidad se define en física como la resistencia a los esfuerzos cortantes. Se preguntará, ¿qué son los esfuerzos cortantes? Bien, un esfuerzo cortante es una fuerza que, como su nombre lo dice, pues trata de cortar el fluido. Por ejemplo, si este fluido se quisiera mover, pues las moléculas tienen que ir separando, ¿no? Si quiere mover para acá, se tienen que ir separando y esas moléculas pues se van a ir yendo. Si lo viéramos, sería como estuviéramos cortando estas moléculas por la mitad, pues se llaman esfuerzos cortantes. Bien, los fluidos tienen relaciones entre las moléculas y los fluidos tienden a atraerse entre sí. Por ejemplo, por eso el agua se mantiene completamente en forma, o la miel, y no se van como si fuera un gas, porque tienen cierta fuerza entre ellos, se llama fuerza de cohesión. ¿Okay? Entonces, esta fuerza se opone a que la corten, porque ella quiere permanecer juntos, todas estas moléculas, y pues no quieren que las corten, ¿no? Por las fuerzas cortantes. ¿Qué tan fuertes sean estas interacciones? Por ejemplo, la miel, como hemos visto antes, pues es mucho más viscosa. Eso quiere decir que sus moléculas tienen una mayor atracción entre ellas, y para los esfuerzos cortantes es mucho más difícil moverlas de su lugar. Volviendo a nuestro fluido newtoniano. Aquí vamos a dibujar las partículas que están conformes con nuestro fluido. Las moléculas de nuestro fluido newtoniano serían agua y maicena, ¿verdad? Estás en lo correcto, Aurelio.
Vamos a ver. Dentro del sufrido, como dijo Aurelio, tenemos dos tipos de moléculas. Primero las de maicena, que son largas cadenas de almidón. De lo que está hecho la maicena y las harinas en general. Y después agregamos el agua, que son partículas mucho más pequeñas de que están entre todas estas grandes moléculas de almidón. Veamos qué es lo que pasa cuando nosotros le aplicamos una fuerza. Como hemos visto antes, si metemos una fuerza muy pequeña, ¿okay?, pues las moléculas se van a mover más o menos igual, se va a comportar con un líquido de una viscosidad muy baja. Sin embargo, cuando hacemos una fuerza muy grande, ¿okay?, con mucha fuerza, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comportar como sólido. Veamos por qué. Las moléculas de almidón, al ser largas y grandes, se pueden mover, son mucho más lentas y es mucho más difícil de que se muevan. Es decir, una gran fuerza entre ellas. Sin embargo, las moléculas de agua, como hemos visto cuando el agua sola, se pueden mover muy libremente. Eso quiere decir de que las moléculas que estaban antes entre estas partículas del almidón logran escapar, por así decirlo, a la fuerza. Entonces quedan muy pocas y la mayoría logran irse de la fuerza, donde estamos aplicando la fuerza. Eso quiere decir de que las moléculas del almidón que quedan, pues interaccionan prácticamente como todo en su conjunto sea sólido. Si lo dejamos reposar, pues nuevamente las partículas de maicena pues van a volver a irse con las demás de agua y va a recuperar su forma original. Por eso su viscosidad es variante dependiendo cuánta fuerza le apliquemos. Entre más pequeña, pues más tiempo le va a dar a que tanto las partículas de maicena como las de agua se vayan y parezca un líquido. Y entre más fuerza le apliquemos, más rápido se van a ir las del agua, pero la maicena no, y se va a comportar como si fuera un sólido. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, existen varios tipos de fluidos no newtonianos. Y por eso les traigo esta tabla. Empecemos a ver esta tabla. El eje horizontal representa el movimiento del fluido y el vertical, empecemos a ver esta tabla. El eje horizontal representa, empecemos a ver esta tabla. El eje horizontal representa el movimiento. Empecemos a ver esta tabla. El eje horizontal representa la velocidad que se mueve el fluido y el eje vertical representa la fuerza o el esfuerzo cortante que le estamos aplicando. Empecemos a ver con la recta en rosa. Estos serían los fluidos newtonianos, como la miel o el agua. Eso quiere decir de que depende del movimiento a la cantidad de esfuerzo. Es relativo y es una recta completamente a 45 grados. Tenemos los tipos dilatantes, representados por la curva en verde. Si se puede notar, al inicio, si le aplicamos poco esfuerzo, tiene mucha velocidad. Y cuanto más esfuerzo le aplicamos, pues tiende a quedar separado. Entonces, tanto la cajeta como el agua con maicena son de tipo dilatantes. Exactamente, Aurelio. Después tenemos a los pseudoplásticos, que están representados por la curva en azul. Si se pueden dar cuenta, esto es al contrario de los dilatantes, es como su inverso. Aquí, entre más pequeño sea el esfuerzo, pues menor es el movimiento, parecen más sólidos. Y cuanto mayor es el esfuerzo o el esfuerzo que le aplicamos, mucho más fácil se van a poder mover libremente. Wilson, entonces la cápsula sería un plástico. Efectivamente, Aurelio, ya vas entendiendo. Gracias, Wilson. Espero que los que nos estén viendo también estén comprendiendo todo. También tenemos los tipos Brigham, representados por la recta rosa. Eso quiere decir de que necesitan un mínimo de esfuerzo que le apliquemos para que se empiecen a mover. Y después de ello se van a comportar como cualquier otro fluido newtoniano. Pues sí, entonces la pasta de dientes es un tipo Brigham, ¿verdad? Efectivamente, Aurelio, entendiste muy bien. Gracias, Wilson.
Esperemos que hayan salido del video un poquito más sabios. Espero que hayan salido del video mucho más sabios. Y por supuesto que se ha divertido tanto como yo con los experimentos. Eso también, Aurelio. Dejen un pulgar arriba si les gustó. Aunque yo no tenga pulgares, voy a dejar mi mente arriba. Compártelo con sus amigos para que se diviertan. Esperamos la semana que viene con nuevos y divertidos experimentos. Yo ya quiero que sea semana para poderme divertir tanto como hoy. Bueno, adiós.